amigos, un día más, sí, aquí en la televisión de Motril, repasando nuestra historia a través de la alquería. Y como están viendo, bueno, pues en este nuestro estudio improvisado para acercarles a ustedes todas las calles de Motril de forma más sintetizada, ¿verdad? Recuerden que hemos estado paseando por todas ellas, e incluso a una calle le hemos dedicado 3 o 4 programas, pues hoy aquí sintetizamos toda esa información, recopilamos un poquito en resumen, bueno, pues para que ustedes refresquen también todos sus conocimientos. Y de camino, seguro que también salen algunas cosas nuevas e importantes e interesantes, como es toda la historia de nuestro municipio. Eso sí, viendo la foto a foto, igual que hacíamos antes también, pero a través de nuestra pantalla. Y como siempre, con don Manuel Domínguez, nuestro historiador, nuestro cronista oficial de Motril, junto a Domingo López Fernández, al cual le mandamos también un cariñoso saludo, que siempre está con nosotros también para otras labores en la televisión de Motril. Recordamos, don Manuel, la Plaza de la Libertad. Bueno, en el programa anterior estuvimos con Pedro Moreu, que ya nos dejaste muchísima información de él. Javier de Burgos, tocamos a Cardenal Belluga, o sea, vaya triplete que teníamos ahí de personajes importantísimos. Hablamos del último, que era sobre todo Pedro Moreu, ¿no?, con esta plaza, y hablamos sobre todo, bueno, de la importancia de estas dos casas que se nos habían quedado aquí, como todavía fieles, este edificio que nos desaparecía, ¿verdad?, para hacer precisamente este bloque que estamos viendo aquí, bloque que luego también dio mucha polémica, pero bueno, gracias a Dios ahí está también bien de salud, vamos a decirlo así. Bueno, una plaza que tuvo también sus remodelaciones, Plaza de Armas, donde se suponía que lógicamente, como la iglesia mayor era una iglesia fortaleza, pues también lógicamente pues ahí los soldados hacían ahí sus prácticas de armas, ¿no? Una plaza importantísima para los motrileños, lógicamente. La plaza tiene importancia, ¿no? La plaza, es verdad que le hemos dicho que Plaza de Armas, Plaza de la Iglesia, Plaza de Moreu, por poco tiempo, no, Plaza de Moreu por poco tiempo, no, porque este plano que tenemos aquí de 1932 y todavía se llama Plaza de Moreu. Es decir, eso, que en el plano está identificado. Claro, 1932 es a partir de 1937, cuando la Guerra Civil, que se le cambia el nombre de Moreu por Plaza de los Mártires, o Placeta de la Falange a nivel popular. Pero esta plaza además tiene otras connotaciones, ¿no? Es decir, evidentemente la Plaza de la Iglesia tiene una calle que se accede desde la Rambla del Manjón. Antiguamente había otra calle paralela, es decir, desde la calle Jamín había otra calle que salía a la Rambla del Manjón, que debía cerrarse en algún momento. Pero la calle del Embudo, que estaba junto a la casa de los Contreras, de Alonso de Contreras, la calle del Embudo, también llamada calle del Panteón, porque daba al cementerio de Motril, que estaba en esta zona, en la parte de atrás de la iglesia, en lo que hoy nosotros conocemos como lo que conocimos como el Huerto de Don Salvador. La parte de atrás de la iglesia, esta zona de aquí, sería el antiguo cementerio de Motril, donde se enterraban aquellos que no podían pagar un entierro dentro de la iglesia. Es decir, los pobres de solemnidad pues terminaban fuera de la iglesia, suelo sagrado evidentemente, porque los cementerios eran suelo sagrado, pero donde se enterraban. Esta calle, además de la calle del Panteón, se le conoció en el siglo XVIII con el nombre de calle de Santo Cristo de la Cabrilla. Santo Cristo de la Cabrilla. Porque en la esquina aquí en la esquina de la casa de Contreras había una hornacina con la imagen de Santo Cristo de la Cabrilla, que era el patrón de Lújar. Y alguien, o Contreras, o quien fuera, o la familia que fuera, en la esquina de la casa pusieron una hornacina con la imagen del Santo Cristo de la Cabrilla. Y también se le conoció como calle del Panteón, como daba al cementerio, o calle del Santo Cristo de la Cabrilla, o ya después la calle del Embudo, porque era una de las calles más estrechas de Motril y que terminaba muy estrecha en forma triangular en esta zona. Teníamos también al otro lado de la iglesia la calle de la Sacristía, o calle de la Pieza antiguamente, la pieza de artillería, porque en el siglo XVI la iglesia se construyen 2 torres defensivas a la esquina, una se conserva en la actualidad, que es la Torre de la Vela, y la otra se derribó para hacer la nave de crucero. En esa otra torre que se derribó había un cañón, una pieza de artillería, y por eso se le conocía con el nombre de la calle de la Pieza. Es decir, una plaza que tiene una historia tremenda. Si excaváramos por ahí, lo mismo nos encontrábamos muchos restos del Motril antiguo,
muchos restos del Motril antiguo, más bien de los motrileños antiguos, ¿no? Es decir, que indudablemente la historia de nuestra ciudad está muy alrededor de esa plaza. Evidentemente da la impresión de que se hubiera rellenado. Es decir, sí, lo que hablábamos de que al final está todo en montículos, sí, y que ahí posiblemente pues, se hubiera enterrado el cementerio antiguo, cuando en vez de desplazarlo a otro sitio, lo que se enterraba y ya se creaba el cementerio. El caso es que tenemos aquí pues una de las plazas con más historia, y claro, al tener mucha historia, los nombres de la plaza varían bastante con el tiempo. Y que luego tenemos cerca la calle de la Gloria, que era porque salía al nuevo cementerio. Eso decían, pero no sé, tengo mis dudas. No se sabe. Tengo mis dudas porque el cementerio, cuando se prohíbe en época de Carlos III enterrar en los centros de las ciudades por cuestiones higiénico-sanitarias, se hace un cementerio en la parte de atrás del Carmen. Y eso debió ser en 1780 y algo. Es verdad que se hace otro cementerio en la Plaza Gloria Alta, la actual Plaza Gloria Alta, porque también quitan el cementerio del Hospitalico, una plaza de Tenería, y se lo llevan allí. Y se prohíbe enterrar en el cementerio exterior a la Iglesia Mayor, y se hace ahora detrás, en el Carmen. Pero ya en 1720, ya esa calle se llama Calle de la Gloria, mucho antes de la existencia del cementerio del Carmen. Ajá. Por lo tanto, es posible, porque no he encontrado datos, es posible que el nombre sea pues de alguien que vivió allí con el nombre de Gloria, y la Calle de la Gloria vaya por el nombre de una mujer más que por la gloria del Altísimo, ¿no? Es decir, que indudablemente es verdad que, bueno, y la calle Tahona, que es la que sigue, porque hubo uno de los hornos más importantes de Motril, donde de ahí viene el nombre de la calle, ya existía también en el siglo XVIII esa Tahona, y esa calle se llamaba Calle de la Tahona durante mucho tiempo. No, sin duda, un barrio, y sobre todo hay unas calles fantásticas antiguo, con nombres, las cuales la hemos visto. A mí esta foto me encanta. Esta foto, a mí esta foto, esa foto es una foto me aérea, encanta, y además, sobre todo para los más es una foto aérea jóvenes, ver de los años de finales de los 60. Todavía estaba, el Motril estaba intacto, es decir, todavía no había empezado el boom de la construcción, y Motril de esos años todavía estaba intacto, conservaba. Alguna vez yo tengo la intención de alguna vez hacer algún recorrido de los que me gusta a mí hacer por Motril, diciendo lo que hay, lo que había y lo que hay. Es decir, comparar este edificio con este, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que indudablemente la historia de Motril tiene muchos cambios, y sí que es verdad que en esta foto de los 60 todavía no hay cambios. Esta foto es más antigua, de los años 20, donde está también intacta la nave de norte de la Iglesia Mayor, y aquí esta foto de los 50, por ahí, o principios de los 60, donde todavía se conserva la casa de la familia Villuga, y ya había desaparecido esta nave de la... Pues volvemos a la casa de la casa es muy buena. Toda esta zona de edificios que había aquí era un edificio magnífico, de grandes casas, de grandes familias motrileñas que vivieron en esta zona. Al menos hemos conservado dos ejemplos de arquitectura civil motrileña antigua. Bueno, pues Plaza de la Libertad, Plaza de Armas, Plaza de Moreu, Mártires y la Plaza de Falange, conocida hoy como Plaza de la Libertad. Pasamos, lógicamente, a otra de las calles, de las arterias principales de nuestro municipio, calle principal, sin duda, y que ha tenido también pues tantos nombres, tantas remodelaciones, y donde, gracias a Dios, vemos unas fotografías que son exquisitas, porque además de las que tenemos aquí, hemos visto también muchísimas de toda esa transformación, desde la calle en tierra o en albero, de ese que era antiguo, de tantas cosas, ¿no? De negocios diferentes, de las vestimentas de las personas, de los vehículos, etcétera, etcétera. Calle Nueva. Pero ha tenido, lógicamente, antes muchos otros nombres, porque hasta que llegó a ser nueva... No, esta calle no ha tenido muchos nombres, porque es una calle muy nueva, como lo dice, para los motrileños de siglos pasados. Es decir, Motril
Motril terminaba en la calle Catalana, es decir, la calle de la Muralla o calle de la Darbe, que es la calle Catalana, era la terminación de Motril, por un lado, y la Rambla del Manjón con su arrabal por el otro. Por el sur la acequia y por el norte pues el camino a Las Cañas, que también es de nueva creación, es decir, que también es un camino o una calle que surge también en el siglo finales del XVI, principios del XVII. Pero cuando se salía de Motril, cuando la gente viajaba hasta el siglo XVII, la gente salía por la calle Curucho, por la calle San Roque para arriba y terminaba pues en el Cerro de Buenavista, y ya empezaba la carretera para subir, porque no se iba por Vélez, se atravesaba por el río, a través de Pino del Valle, a través de Pino del Valle al Valle de Lecrín y de ahí a Granada. Es decir, el camino era muy complicado, muy difícil, había que atravesar el Guadalfeo, había que atravesar todos los montes, los cerros de los Perdidos, el Cerro de los Perdidos, es decir, que a través de las cuestas de Panata o de las cuestas de Patágora, es decir, la cosa, salir de Motril no era fácil. Pero había otro camino que tradicionalmente conectaba con la Rambla del Cuerno. La Rambla del Cuerno es una rambla que aparece en los montes de Madalite, en los montes al norte de Motril, y que llega a Motril y entra por la Posta y se divide en tres ramas. Calle Catalana, Calle Nueva, la actual Calle Nueva y Rambla Capuchino. Las tres ramblas de Motril, ¿no? Fijaros qué curioso. Teníamos la Calle Catalana, teníamos otra calle, la Rambla Capuchino, y faltaba la del medio. ¿Cuál era el medio? ¿Qué nos quedaba? La calle de la Carretería, que es como se conoce. Porque por ahí entraban los carros. Los carros que venían cargados de Granada, en vez de bajar por la calle San Roque, bajaban por esa rambla a entrar a Motril, calle de la Carretería, conocida hasta el siglo XVII, calle de la Carretería. A partir del siglo XVII, no sé qué, a alguien se le ocurrió, debió ocurrírsele que ahí se podía construir casas. Y empieza a construirse, es curioso, porque el convento de la Victoria tiene muchas casas aquí, ya en el siglo XVIII, con lo cual el convento de la Victoria posiblemente sea uno de los grandes inversores que construyó edificios en esta rambla, que empieza a ser conocida con el nombre de Calle Nueva a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y desde entonces es la ampliación de Motril, es la calle principal de Motril, mucho más ancha que podía hacer la calle de la Muralla y quizá más urbanizada que lo que podía hacer la Rambla Capuchinos, que algunos nos acordamos todavía como la Rambla Capuchinos en los años 60 o principios de los 70. Sí, es decir, que indudablemente bastante reciente, se urbaniza con mucha más rapidez. El nombre que le pone a los motrileños es Calle Nueva y no tiene otro nombre. A lo largo de la historia, desde que se crea la calle, seguramente en la primera mitad o principios de la mitad del siglo XVII, hasta 1896, que el ayuntamiento le da el nombre de General Hernández Velasco, don Cándido Hernández Velasco, que ya en 1896 había destacado por su labor militar en la guerra de Cuba, contra los insurrectos cubanos. La defensa de la defensa y tal. Bueno, fijaros aquí el acuerdo del ayuntamiento. También se acordó darle el título de hijo predilecto al brigadier don Cándido Hernández Velasco y poner su nombre a una de las calles de la población por sus méritos y bravura de defensa de la integridad de la patria, acordándose ayudar la idea tal. ¿Qué nombre le pone? Por la calle, lo demás. Se la pone a Cándido. Es verdad que es otro nombre que por desgracia o por suerte, no lo sé, porque quien manda en estas cosas son las clases, los motrileños, no los ayuntamientos, sino los motrileños, tampoco triunfa, porque popularmente sigue llamándose siempre Calle Nueva. Hernández Velasco oficialmente, y creo que después en los años 80 se le quita la de Hernández Velasco y se le pone Calle Nueva otra vez oficialmente. Hombre, se le puede dedicar al general Hernández Velasco, porque además fue un hombre que
en una época, no tiene nada que ver ni con la guerra civil ni nada por el estilo, fue un hombre que incluso no aceptó ni siquiera un título nobiliario, fue un motrileño importante, un motrileño que luchó en Cuba por la patria en aquella época, y en 1896 el Ayuntamiento de Motril reconoce evidentemente que se le podía dar el nombre Hernández Velasco de las calles principales de Motril, la calle Nueva. Pues sí, la verdad que una de las calles, como yo digo, ¿no?, protagonista además. Pero bueno, entre medias tenemos lo de la Placeta de París. No, pero el Placeta de París es, me parece, es un nombre... ¿Como de un negocio? No, es una plaza, es la confluencia de la calle Tejedores con la calle Nueva, ese trocito. Es muy curioso, O sea, la parte baja porque ya de París, de Francia no. Es de París, de un motoleño que se llama de apellido París, cuyo testamento lo tengo yo fotocopiado. Es decir, que vivía... ¿Algún negocio? Algún... No, que vivía en esa zona. Se llama París de apellido y de ahí vino el nombre de Placeta de París. Yo creo que es la Placeta de la Confluencia, está antes de la Plaza de la Aurora. Es decir, la Plaza de la Aurora está por debajo de la Ermita de la Aurora, por encima. Quizás la calle Nueva terminaba antiguamente en una pequeña plaza, en un pequeño ensanche, a la altura de la calle Teatro, ese trocito que todavía está, ese ensanche pequeño, y eso se conoció con el nombre de la calle de la Placeta de París. Después, al final de la calle Nueva, estaría la Plaza de la Aurora. La calle Nueva empieza en la Posta y termina en la Aurora. Curiosamente, empieza donde empiezan las tres calles, calle Muralla, calle Nueva, calle Catalanes, calle Nueva y Rambla de Capuchinos, empiezan las tres en la esquina, donde se junta la Rambla del Cuerno, la calle de las Cruces, ahí en ese cruce de calles, en la calle Aduana y tal, ahí empiezan las tres calles, ahí se junta Rambla Capuchinos, calle Nueva y calle Catalanes. Es curioso cómo forman una especie de embudo las tres calles de la Rambla. La Rambla del Cuerno, que fue una de las ramblas más peligrosas de la historia de Motril, ¿no? Porque cada vez que llovía inundaba Motril, producía muertos y producía desastres, ¿no? Se tardó en encauzarla, se tardó mucho tiempo en encauzarla, en época de Escribano, creo, cuando se encauza definitivamente la Rambla del Cuerno. Y es otro ejemplo más de los que hemos comentado muchas veces, cómo las arterias principales de Motril surgen en lo que son cauces de rambla. Claro, en Motril estamos en una pendiente y lógicamente tenemos todas esas ramblas, aparte de la Rambla de la Bruja, la Rambla de los Álamos, la Rambla... En fin, que estamos entre ramblas, ¿no? Y esta calle, rápidamente se convierte en una calle. Todos nos podemos, mucha gente no se acuerda, pero aquí estuvo la estación de autobuses, después estuvo el Centro Cultural, el Banco España, el Banco Hispanoamericano, la sede del Partido Socialista en esta casa, es decir, la Casa del Pueblo, es decir, que indudablemente fue una de las calles principales de Motril, el negocio de bicicletas del Chaqueta, famoso, es decir, que, está claro que se convierte en esa calle principal, como el café comercial, que era uno de los cafés más importantes, que surge a finales del siglo XIX y duró hasta prácticamente el siglo XXI. Aquí lo tenemos todavía, fijaros en la foto. Es decir, que indudablemente... El cine que vuelve a estar el cine Coliseo, los espumosos de Esquitino, es decir, que indudablemente tiene una calle que podíamos estar escribiendo un libro sobre la historia de la calle Nueva y de todo lo que ha pasado por la calle Nueva. Es decir, ha habido manifestaciones, ha habido calles principales, escenario también de todos los acontecimientos que han ocurrido en Motril. Fue la estación de autobuses, fue la calle de los taxis, aquí tenemos los taxis ahí puestos, es decir, que indudablemente fue también remodelada en época de Enrique Cobo. Claro, la primera remodelación se le hace en época de Enrique Cobo, y que es indudablemente es una de las calles principales de Motril. Es decir, los espumosos estuvo tiendas importantes, hubo indudablemente sitios. Lo más llamativo
es que, bueno, y Radiovisión, que también estuvo. Sí, por supuesto, Radiovisión, ¿no? Radiovisión, que y como decía antes, el centro recreativo, el cultural, el ¿no? cultural, que al final es como el mentidero oficial, ¿no? del pueblo, ¿no? Es decir, la calle Nueva tiene una larguísima historia. Se puede hacer todo una historia. Algún día intentaré escribirla, si es que tengo tiempo, un poco porque está, al menos en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII está prácticamente completa. Se puede saber propietario a propietario quién eran los dueños que había en la calle Nueva, cada casa, cada comercio que había en la calle Nueva. Se puede saber perfectamente. Mucho movimiento el que ha habido ahí. Mucha historia de Motril. Es verdad que se ha arreglado a lo largo del tiempo, es una de las calles principales y por lo tanto además era la carretera de Granada. Y además, al fin y al cabo es lo que para la comunicación de Granada con Motril se usaba mucho la calle Nueva. Y sus ramificaciones. Hay que recordarse que también tenemos calles bastante importantes que son las que desembocan. Que confluyen en esta calle importante. Claro, ahora veremos algunas. Ahora vamos a ver algunas. Bueno, pues si te parece, pues pasamos. Vamos a ir pasando porque tenemos, fíjate cómo nos sale ya aquí, Rambla del Cuerno. Estas son las entradas a Motril por la parte norte. Decía, hay calles en Motril. Yo hablaba de la Rambla del Cuerno. Pues aquí la tenemos, la primera, ¿no? Camino Panata. La Rambla del Cuerno es esta de aquí, es decir, esta rambla que aparece por aquí, paralela a la posta, baja por la calle, está la calle de las Cruces, la Rambla de Capuchinos, la calle Nueva, en aquella época se llama Cruz de Concha, hoy es Enrique Montero, es decir, que evidentemente aparece, y está la carretera de Granada. Este plano es de principios del siglo XX. Evidentemente, pues ya está construida la carretera de Granada, que se construye entre mediados y finales del siglo XIX. La historia de la carretera de Granada daría para 7 programas. La de los caracolillos, daría para 7 programas, porque es una de las obras más faraónicas de la historia de España y que más se tardó en construir. Es curioso. Pero tenemos todas estas zonas de entrada. Camino de Panata, que este Camino de Panata, que era conocido por el nombre de Camino de los Guajareños, su nombre más antiguo es el Camino de las Ánimas. No sé por qué, seguramente hay una curiosa historia de un motrileño que se encuentra con una ánima sola, es una curiosa leyenda. En ese Camino de Panata. El parador de San Antonio. Con el pago no hizo el pago de una deuda. Y ya termina, el ánima sola termina castigando. Al final el ánima se le aparece. El parador de San Antonio, la posta, que es donde llegaba la diligencia de Granada, llegaba la motrileña Casi por esta altura sería, ¿no? No, aquí, parador, está aquí. Sí, bueno. Esta es la carretera de Granada. Esta es la Plaza de la Posta, pues justamente aquí, en la calle Millán, es decir, pero que se conservó hasta hace pocos años, que eran talleres de coches y esas cosas, estaba ahí, se derribó en los años 80, o hacen bloque de piso, es decir, que ahí estuvo el parador de San Antonio, aquí lo tenemos todavía. Que tendríamos más o menos esta altura, ¿no? Claro, aquí está la Fuente de la Bola, este es el parador de San Antonio, este edificio que hay ahí. El caso es que aparece la Cruz de San Antonio, la calle de las Cruces, de San Antonio, se llamaba así porque a lo largo de la calle había hornacinas con cruces pintadas, todavía se conserva alguna foto, y estación Vía Crucis, que empezaba en la Posta y terminaba en la ermita de San Antonio, por eso se llamaba calle de las Cruces de San Antonio. La calle de Ingenio del Rey, que no sé cuál es, yo más o menos... Es una calle que ha desaparecido en la actualidad. Este es el Corralón de Villalba, que también se ha construido. Todavía hay una calle que se llama Corralón de Villalba en Motril. Y había una calle intermedia porque seguramente aquí hubo un ingenio de azúcar, ese Ingenio del Rey, que no está muy bien definido. La calle no está muy bien definida, pero debió estar aquí. La calle Millán, que es esta, antiguamente se llamó calle de los mosaicos. Debió haber una fábrica de mosaicos ahí. La calle de Tejero, la calle de Aduana, había una casa de la aduana. Es muy curioso porque, ¿qué aduana?
porque la aduana de Motril no estaba ahí, estaba al sur de Motril, pero bueno, había una casa y así aparece en el catastro de Ensenada, que decía que aquí terminaba la Rambla del Cuerno, había un horno muy famoso que era el horno del Cuerno, un horno de pan, y la calle de la aduana, cuya entrada había una casa que se llamaba Casa de la Aduana. De ahí viene el nombre de la calle. La calle Aduana. La calle Telares o calle Tejero, esta que atraviesa, Placeta de la Posta, y ya Rambla, Pieza Enrique Montero, Calle Nueva, Rambla de Capuchino, y a partir de aquí, calle Guito y calle Mainabas. La calle Guito... Estamos hablando de encima del Coliseo Viña. Son las dos calles de abajo, por encima de abajo, Viña. el Coliseo Viña. La calle Guito, que no sabemos dónde viene el nombre, habría alguna cosa, una higuera o algo por el estilo, y la calle Mainabas, que es calle de María Navas. María Navas. María Navas, en motrileño Mainabas. ¿Qué fue? Una actriz de teatro, que se retiró en Motril, vivió en esa calle, y además fue bastante conocida en España de aquella época, y indudablemente los motrileños le pusieron el nombre a la calle. Se ha conservado, Es verdad que modificado con el lenguaje popular, Mainabas, su nombre original, María Navas. En el plano aparece calle de María Navas perfectamente, ¿no? Después tenemos calle del Capitán o calle de Alceo, que es lo mismo. La placeta de Alceo. Alceo liberal fue un motrileño que vivió en esa calle, la placeta de Farruco. Y le dio nombre a la calle, ¿no? Aquí lo tenéis. Que la placeta de Farruco también se llamó la placeta de la Cruz de San Simón o la Cruz de los Gitanos. Se llamó igual, porque este era el barrio de los gitanos, toda esta zona de aquí, el barrio de los gitanos. Y la Cruz de San Simón, que es muy de Francisco Simón, aunque ellos le decían San Simón. La calle Piedrabuena, que era un nombre de los que más me ha costado encontrar, no sabía de dónde venía el nombre de Piedrabuena, si es que la Piedrabuena era la piedra de la calle, pero viendo un documento de las propiedades que tenía el convento de la Victoria, me encuentro que hay un censo, una hipoteca, de un señor que se llama José de Piedrabuena, en el siglo XVIII, que tenía muchas casas aquí. Fijaros de dónde viene el nombre, qué fácil es al final, ¿no? José de Piedrabuena, pues calle de la Piedrabuena. Alquitranadero, esta que hay aquí. Un alquitranadero en aquella época seguramente serían los que embreaban los cordeles, las cuerdas de los ingenios o de los barcos. Ahí viene el nombre de los alquitranaderos. Que también se le llamó, en la época de la República y después se la llamó calle Espejo, porque había una familia con ese apellido, familia Espejo, pero su nombre original desde el siglo XVII es calle de los arquitranaderos, Rambla de los arquitranaderos. Sí, porque el alquitrán de aquella época era muy diferente, ¿no? Era brea, eran brea, no el alquitrán como nosotros lo conocemos, derivado del petróleo, sino se embreaba con una mezcla que hacían, embreaban, es decir, le daban consistencia a las cuerdas embreándolas, de manera que corrieran en condiciones, ¿no? Es decir, las cuerdas que no se rompieran, las cuerdas eran de cáñamo y no se rompieran con facilidad, entonces se embreaban, ¿no? Y de ahí, y eso era alquitranar, ese era el nombre de alquitranar. La calle de San Miguel, un clérigo, Martínez, José Martínez, que vivía en esa calle, tiene un horno de pan que se llama el horno de San Miguel. Ahí está el nombre. Ya está. Coño, calle de San Miguel. La calle de Monsú, otro nombre que me ha vuelto loco, porque antiguamente decían, muchas veces en las ciudades, decía, bueno, pues que Monsú, el padre Monsú, no, el nombre viene de un regidor que vivió a principios del siglo XVII, que se llama Monsur, terminado en R. Y en motrileña hemos terminado tendencia a quitar la R final, pues la calle es Monzú. Y ya está, ahí la tenemos, la calle Monsur. La calle de las Escobas se llamó calle de las Cuevas de la Sal, la Plaza Tejero, el Garrubillo,
y bueno, la seguiremos viendo. Como veis, hay una sucesión de calles importantísimas desde la Posta, una de cuando Motril no tenía agua en las calles, la fuente de la Bola, que se construye. Y aquí hay una foto curiosísima de principios del siglo XX, de la entrada de la calle de las Cruces, de la Posta a la entrada de la calle de las Cruces. Esta es de Roysín, un fotógrafo muy importante que hizo bastantes fotos de Motril a principios del siglo XX. La foto es genial, ¿no? Se ve al fondo el Cerro Gordo y toda la calle de las Cruces, y esta es la calle Piedrabuena, que es otra de las calles emblemáticas, mucho antes de que se asfaltara, y esta es la calle de la carretera de Granada, en una época donde no habría demasiados coches, porque todavía las cabras iban por la acera, por las calles, y la gente paseaba por esta calle la calle de la Posta, ¿no? Pues la verdad es que volvemos a reiterar qué ejercicio más bonito el ver, sobre todo estas fotografías que nos transportan, ¿no?, a otra época. Y sobre todo, fíjense, ¿no?, cómo la toponimia, ¿no?, los nombres precisamente de nuestras calles, toda la información que al fin y al cabo, gracias a ello y a la conservación, algunas incluso con 400 años de historia que se han mantenido. No en este caso, pero como hemos visto en el pasado. Importantísimo el nombre de nuestras calles, que al fin y al cabo es la consolidación, como digo yo, de la historia de nuestro municipio. Aquí lo dejamos. La semana que viene tenemos más calles, más nombres y más cosas que contarle. Como siempre, en la Alquería, en estos encuentros con Motril, aquí desde la televisión de todos los motrileños. La semana que viene más. Hasta entonces, adiós.